¿Os acordáis de dónde nos quedamos el último día? Exacto, eso es lo que quería oír. Eso es lo que quería oír. El último día nos quedamos en una boda genial que celebramos aquí y entonces ahora la pregunta es, ¿dónde nos quedamos el penúltimo día con Luis? Nos quedamos viendo cómo Dios acompañó a su pueblo, al pueblo de Israel, durante la travesía en el desierto, y ahí vemos que Cristo estaba también presente. ¿Y cómo estaba presente Cristo ahí? Pues en la ley, la roca, el tabernáculo y el maná. Vamos a avanzar ahora con este pueblo y hoy veremos cómo fue la entrada a Canaán. Si nos acordamos, si nos lo ha recordado hoy Pablo, Dios hizo una promesa a Abraham. Y aparte de prometerle un pueblo, en el sentido de una multitud de personas, también le prometió una tierra. Y hoy lo que veremos es cómo Dios guía a su pueblo con Josué para conseguir también esta tierra. Entonces, vemos que antes de esta entrada a la tierra de Canaán, Josué ya demostró su valor estando al lado de Moisés y también lideró alguna victoria militar antes de entrar justamente a la tierra de Canaán. Contra Amalec, por ejemplo, Josué estuvo al frente del pueblo y vencieron. Algo curioso también es que Josué le vemos y le conocemos como Josué, pero su nombre, gracias Flora, su nombre cuando nació no era Josué. Su nombre cuando nació era Oseas. Pero después se le cambió el nombre a Josué. Oseas significa ayuda. Pero Josué tiene otro significado. Josué tiene el significado de Jehová es ayuda. Esto es importante porque esto es justamente lo que se verá en toda la vida de Josué. Cómo Jehová ayudó a Josué a liderar al pueblo para conquistar la tierra prometida. Entonces, ahora tenemos al pueblo. Justo antes de entrar en la tierra, le pediría a César si puedes proyectarlo. Yo no soy de muchas diapositivas, así que empiezo por pocas. De hecho, tan pocas que solo habrá una en toda la predicación, que es justamente esta. Aquí vemos el Mar Muerto, el Jordán está aquí y el pueblo viene de aquí. Muy bien. El pueblo viene de aquí y tiene que cruzar el Jordán para después conquistar lo que es toda esta parte de la tierra. Entonces tenemos ahora al pueblo antes de llegar al río Jordán. Y allí lo que ocurre es que ya tienen una primera lucha. Quizá os suena Balaam, quien era un profeta vidente que se alió para precisamente impedir que el pueblo avanzara. Y en esta lucha con Balaam ya vemos lo que el pueblo iba a enfrentar. Y es que no iba a enfrentar únicamente luchas militares, que por supuesto sí, sino que lo que iba a enfrentar el pueblo de Israel son luchas contra la idolatría. Este era el auténtico problema que había en la tierra de Canaán. Por supuesto, había que luchar y tuvieron que luchar militarmente. Pero esta no era la única lucha.
sino que la lucha importante, de hecho la lucha que perduró durante muchos años y que por desgracia perdieron en muchas ocasiones, fue la lucha contra el paganismo que había justamente en la tierra. Y en esta primera victoria que tuvieron aquí al este del Jordán, antes de cruzarlo, ya experimentaron esta lucha justamente con Balaam. Mientras estaban aquí, Josué envió a 2 espías a que entraran en toda la tierra, es decir, que cruzaran el Jordán y miraran toda la tierra, para planificar su estrategia militar. Y en esta historia vemos que estos 2 espías entraron en una de las principales ciudades que había dentro, que era la ciudad de Jericó, y mientras estaban en esta ciudad de Jericó, fueron descubiertos como espías, porque ya había llegado las noticias de que un pueblo, que era el pueblo de Israel, se estaba acercando a Canaán, y esto los pueblos que estaban en Canaán ya lo conocían. Así que el rey se dio cuenta de que ahí tenían a 2 espías que estaban allí para después informar de cómo era Jericó e invadirlo. ¿Y qué es lo que ocurrió con estos 2 espías? Pues había una persona en Jericó, Rahab, una prostituta, que lo que hizo esta mujer es darse cuenta de cuál era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y qué es lo que le iba a pasar a Jericó. Y ella tenía las noticias igual que el resto de la ciudad de Jericó, y de hecho igual que todo Canaán, tenía las noticias de que los israelitas estaban avanzando y que no había quien pudiera ponerles fin. La mentalidad de la época, y no solo de esta época, sino de un periodo muy dilatado, es que el Dios del pueblo vencedor es superior al Dios del pueblo vencido. Y si aplicamos estas matemáticas a esta situación, lo que Rahab pensó es perfectamente coherente. Ella dijo: a los israelitas, no hay quien los pare. Están venciendo a todos. ¿Cuál es la conclusión lógica de ello? El Dios que está con ellos es superior al Dios que está con los demás. Esta es la conclusión lógica a la que llegó Rahab y a la que no llegó el rey de Jericó. Porque el rey de Jericó tenía la misma información, de hecho probablemente más información todavía que Rahab. Pero en lugar de pensar, quizás el Dios de estos israelitas de verdad es superior al resto de dioses. En lugar de pensar esto, lo que pensó fue: vamos a hacernos fuertes en nuestra fortaleza. Estos espías son detectados en Jericó. Rahab los esconde, les están buscando. Rahab miente y dice: mira, han estado aquí en mi casa, pero ahora mismo no sé dónde están, y ella los había escondido en el techo de su vivienda. Y después los ayuda a salir de Jericó, de manera que pueden volver donde está todo el campamento. Pero es interesante lo que Rahab les dice a estos 2 espías. En Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, lo que os he comentado antes. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Una mujer que estaba en lo más bajo de la sociedad es capaz de ver lo que no vieron el resto de habitantes de Jericó, y eso que conocían la misma información que tenía ella. Dios había dado las victorias a Israel. ¿Qué Dios es el que está por encima de todos? El Dios de Israel. Es lógico, es coherente. Y esta mujer lo dedujo. Además, lo que están viendo estos dos espías es que lo que se está cumpliendo en la tierra de Canaán es justamente una promesa hecha por Dios a través de Moisés anteriormente. Dios había prometido a Moisés de que antes de que ellos entraran en la tierra, los habitantes de la tierra estarían atemorizados pensando en que ellos iban a venir y iban a vencer. Esto lo encontramos en Deuteronomio 2, 25 y en más lugares, pero leo solo este versículo. Dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esto lo había prometido Dios a través de Moisés, y ahora estos espías que están en Jericó están viendo cómo esta promesa hecha a Moisés se estaba cumpliendo. Los habitantes de Canaán estaban teniendo miedo por el avance del pueblo de Israel. Por tanto, tenemos al pueblo ya a punto de cruzar el Jordán, y Dios les explica cómo tienen que cruzar el Jordán. Y vemos cómo cruzan. No lo voy a leer ahora, en el capítulo 3 de Josué, los versículos del 14 al 17, pero la cuestión está en que los sacerdotes que llevan el arca son los primeros en poner los pies sobre el río Jordán, y entonces el pueblo cruza el Jordán sin ningún problema. Avanzan y entonces esto desaparece siempre. Y entonces acampan aquí, que se llama Gilgal, y esto está justo después de haber cruzado el Jordán. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Es que esto será la base militar, el campamento base del pueblo de Israel, mientras vaya haciendo sus campañas militares en toda la tierra. Pero algo que ocurre justamente aquí en Gilgal, antes de empezar a conquistar la tierra, es que ellos retoman otra vez la circuncisión. Durante la travesía del desierto, posiblemente por cuestiones higiénicas, dejaron de circuncidar a los varones. Esta orden había sido dada a Abraham y desde entonces la habían estado cumpliendo, pero durante el desierto dejaron de hacerlo. Ahora están en Gilgal y vuelven a esta norma del pacto con Dios y vuelven a circuncidar a todos los varones. Pero además de esto, lo que hacen es celebrar la primera Pascua también en la tierra prometida, y también son observadores de cómo Dios deja de proveerles el maná. Durante toda la travesía en el desierto, Dios estaba alimentando a su pueblo a través del maná, pero ahora ya han llegado a la tierra prometida. Entonces, ahora el maná deja de ser su provisión. Y además, Josué también aquí tiene un encuentro especial con Dios, lo que le hace ver que van a vencer la tierra. Y ahora empiezan ya las campañas militares, que van a durar aproximadamente de 5 a 7 años. Así que no será una tarea de entrar y poseer la tierra y ya está, sino que, aunque era una promesa de Dios, lo que tiene que hacer el pueblo es esforzarse. De hecho, un versículo famoso del libro del Josué es lo que Dios le dice al principio de su ministerio: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué?
Si las promesas ya habían sido hechas, si Dios ya se había comprometido con el resultado. Sí, es cierto, Dios se había comprometido con el resultado, pero la tarea de Josué era: esfuérzate y sé valiente, porque nuestro esfuerzo no está en oposición con las promesas de Dios. Por tanto, ahora tenemos al pueblo aquí en Gilgal preparado para sus campañas militares, y estas campañas militares las hace básicamente en 3 fases. ¿Cuál es la primera? La primera que hacen es la campaña del centro, lo que tienen justo enfrente. Y aquí tenemos Jericó, que será la primera ciudad, y después tenemos Ai, que es la segunda ciudad. Por tanto, ahora van a hacer la campaña contra la Canaán central. Después de esta, irán a conquistar la parte sur, donde está Hebrón, donde está también Jerusalén, y después de tener conquistada la parte central y la parte sur, entonces se irán hacia el norte. No os preocupéis, que veremos esto súper rápido, pero sí que hay que entender que lo que ellos hacen es una estrategia. Josué piensa de una forma coherente militarmente hablando. Es decir, las promesas de Dios no nos excluyen de tener una estrategia coherente para conseguir lo que Él ha prometido. Así que se dirigen a la primera ciudad, a la ciudad de Jericó, seguramente la más famosa de toda la conquista, y donde algunos recordaréis qué es lo que ocurrió en esta ciudad. El pueblo se acerca y es una ciudad amurallada, muy bien amurallada y muy fuerte dentro de sus murallas. De manera que el pueblo de Israel lo tiene muy mal si quiere atacar esta ciudad. Y los habitantes habían cerrado todo muy bien porque tenían miedo de los israelitas. Así que, ¿cómo Israel va a vencer esta ciudad? Esta la vencen de una forma diferente al resto de ciudades. El resto de ciudades las vencen militarmente, pero en esta ciudad Dios actúa de una forma especial. Les dice que tienen que rodear la ciudad, que dar una vuelta a la ciudad cada día durante 7 días, y al 7º día los muros de la ciudad caerán. Y así es como ocurrió. Ellos rodean la ciudad, dan cada día una vuelta a la ciudad, y al 7º día, a la 7ª vuelta, los muros caen y la ciudad es destruida. Excepto Rahab y su familia, que eran los que habían ayudado a los espías y los que habían reconocido de verdad al Dios de Israel como el Dios de toda la tierra. Ya tienen la ciudad de Jericó, ahora se van a la siguiente ciudad de esta Canaán central, que es la ciudad de Jai, y van a la ciudad de Jai con no todos los hombres, y pierden la batalla contra esta ciudad. ¿Cómo es que pierden esta batalla? Josué se sorprende de esta derrota militar. De hecho, será la única derrota militar que tendrá en toda la conquista, y va a Dios y le dice: ¿qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Cómo es que hemos perdido para poder invadir esta ciudad de Jai? Y es que aquí había una cuestión importante. Los israelitas podían quedarse con el botín de las ciudades que conquistaban, como norma general. Pero en la ciudad de Jericó no era así. Dios les dijo que en la ciudad de Jericó no se quedaran con el botín de esa ciudad. Y hubo un hombre, un israelita, que era Acán, que vio lo que estaba en la ciudad y dijo: no pasa nada porque coja un poco de esto para mí. Y lo que hizo fue coger del botín de esa ciudad y lo escondió bajo su tienda. No dijo nada,
los israelitas fueron a Jai y perdieron. Y cuando Josué pregunta a Dios por qué ha ocurrido esto, Dios le explica: tenéis que santificaros. Hay pecado en el pueblo. Y Josué dice: ¿quién? Entonces Dios le muestra quién es el que ha hecho lo que ha hecho. Se deshacen de esta familia, vuelven a la ciudad de Jai y entonces la conquistan. Pero aquí el pueblo también está aprendiendo algo. Y es que es cierto que Dios les ha dado promesas, que Dios se compromete a cumplirlas. Pero estas promesas no siempre son promesas incondicionales, sino que son promesas que están condicionadas a la obediencia. Es cierto, ellos van a tener la tierra. Es cierto, será Dios quien va a luchar por ellos, pero ellos tienen también una responsabilidad. Y es el hecho de obedecer a lo que Dios les ha dicho. Así que ellos vuelven a Jai y la conquistan. Se van otra vez a Gilgal, como he dicho, el campo base militar para ellos, y entonces empiezan la campaña hacia el sur de Canaán. Aquí no tienen ninguna derrota militar, pero algo que ocurre es que consiguen engañar a Josué y a los israelitas. Y es que hay un pueblo que son los gabaonitas que se dan cuenta de que no hay quien pare a Israel. Y dicen: si luchamos contra ellos, estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues fueron muy inteligentes y lo que hicieron fue ponerse vestidos como si fueran nómadas del desierto, un pueblo que va errante, que no tiene un lugar físico de forma fija, y entonces van a los israelitas y les dicen: mira, nosotros somos como vosotros, andamos errantes por aquí, por esta tierra. Consiguen engañarlos porque además se ponen vestidos como si fueran andando por el desierto, y entonces consiguen que los israelitas hagan un pacto con ellos de no destruirlos. Israel cae en esta trampa y hace un pacto con ellos para no destruirlos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Después Israel con Josué se enteran de que realmente son un pueblo de Canaán, pero ya han llegado a un pacto. Por tanto, no pueden desobedecer a ese pacto. Y de esta manera consiguen los gabaonitas quedarse ahí. Esto fue un error que posiblemente nos puede pasar a cualquiera y que es fruto del exceso de confianza. Cuando vamos normalmente de victoria en victoria, lo que ocurre es que la confianza en nosotros mismos crece. Y cuando la confianza en nosotros mismos crece, entonces estamos expuestos a cometer errores como este. Ellos no consultaron a Dios, sino que hicieron el pacto con ellos porque Israel era superior y podía con ellos. No consultaron y este fue su error. Después de esta campaña contra el sur, les toca ir hacia el norte, y los restos que quedaban del sur lo que hicieron fue ir hacia el norte y construir una alianza militar para poder hacer frente a los israelitas, con los que también eran reyes poderosos en el norte. De hecho, construyeron una alianza militar tan grande que Josué nunca había luchado contra un ejército de esas dimensiones hacia el norte. Pero Josué va con todo el pueblo, con Dios, convencidos de que la victoria es suya, porque es Dios quien les dará la victoria. Y de esta manera vencen
al que era el mayor enemigo que se habían enfrentado hasta ese momento. 31 reyes en total. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento eran ciudades amuralladas, unas más que otras, pero eran ciudades y cada una tenía su propio rey. Y aunque podían llegar a alianzas puntuales, en realidad cada una tenía autonomía. Así que han conseguido la tierra prometida. Jehová es quien les ha ayudado y ellos han luchado por conseguir la tierra. Estos son los primeros 12 capítulos de Josué, pero Josué, el libro de Josué no termina aquí, sino que termina en el libro 24, en el capítulo 24. Entonces, ¿qué es lo que hay desde el capítulo 12 o 13 hasta el capítulo 24? Pues lo que hay es la otra parte importante de la tarea de Josué. La tarea de Josué no era únicamente conquistar la tierra de Canaán, sino que tenía que repartir esa tierra entre las 12 tribus. Y esta tarea tan importante es la que vemos en estos capítulos. Por tanto, aquí vemos cómo hay, de hecho, 2 tribus y media que se quedaron al este del Jordán, a la parte antes de llegar a Gilgal, antes de cruzar el Jordán. Son la tribu, si no recuerdo mal, de Gad, de media de Manasés, la de Gad y la de Simeón, que eran un pueblo pastoril y esa parte les pareció perfectamente buena, por tanto ellos se quedaron ahí, aunque ayudaron en la campaña militar en Canaán, y ellos vuelven a esa tierra. Después Josué está repartiendo el resto de la tierra, le toca una porción grande a la tribu de Judá, lo cual nos está anticipando la importancia de esta tribu en cuanto a que de aquí vendría el Salvador. Y la particularidad es que a la tribu de Leví no se le da tierra. ¿Y por qué no se le da tierra a la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví era la que tenía que ministrar, la que tenía que enseñar, la que tenía que interceder por el pueblo delante de Dios. Dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes, que eran los de la familia de Aarón. Y ellos eran los que enseñaban al pueblo y además los que intercedían a Dios por el pueblo. Esta era su tarea. Su tarea no era la de cuidar un rebaño o cuidar unas tierras, sino que su tarea era que el pueblo no se olvidara de su Dios. ¿Y qué hicieron? Pues la tribu de Leví fue esparcida en todo el territorio. Me parece recordar que son 48 lugares donde distribuyen a la tribu de Leví. ¿Por qué? Para que todos los israelitas tengan razonablemente cerca a personas de la tribu de Leví que puedan instruirles acerca de Dios. Porque no se trataba únicamente de vivir en esa tierra, sino que se trataba de vivir y de conservar la tierra obedeciendo a Dios. Por tanto, ahí tenemos a los levitas que vivían del 10% que les daban el resto de tribus y lo que hacían era mantener vivo el conocimiento, los sacrificios de Dios en medio del pueblo. De esta manera termina el libro de Josué. Os leo unos versículos que están en el capítulo 21, al final, y de hecho una parte lo ha leído ya Pablo, y aquí dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra
de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vamos a ver algunas aplicaciones de lo que hemos visto hasta ahora. Algo que puede parecer en esta historia es que Dios beneficia solo a su pueblo étnico, ¿verdad? Ahí había un pueblo que estaba asentado en toda la tierra de Canaán y ahora viene un pueblo que es ajeno a esta tierra, y ajeno a esta tierra entre comillas, porque Abraham, Isaac y Jacob ya habían habitado en Canaán, simplemente tuvieron que irse por una cuestión de hambre, por tanto 500 años antes ya estaban ahí los israelitas, pero si no tenemos en cuenta esto, parece que sea un pueblo que viene de fuera y que de repente barre a todos los que están ahí. ¿Por qué? Por una